Listo, entonces empezamos la transmisión en 5, 4, 3, 2, 1. Listo, vamos a comenzar a ver cuando se estén... Bueno, ya hay 15. Avisa, Miguel, cuando empezamos. Buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia Recuperación y Reactivación del Sector Minero. Perspectivas, proyecciones y estrategias para superar la crisis económica luego del COVID-19. Queremos compartir con todos ustedes que en estos momentos contamos con 925 participantes. Es todo un reto en presencia virtual para nosotros. Muchas gracias por su confianza. Asimismo, queremos agradecerle a Mega Soluciones, Absisa, AEMSIS, WF Training, J&S Contratistas Generales, FAMESA, Abengoa y Agua Clear por su confianza en el Grupo Digama y la revista Rumbo Minero. Queremos anunciarles que estamos organizando la conferencia Perú Economía 2020, que se realizará el jueves 16 de abril a las 10 de la mañana. Trataremos temas de diferentes sectores desarrollados por especialistas en los rubros minería, construcción, infraestructura, industria y comercio, pesca y agro. Ahora le cedo la palabra al señor Jorge León Benavides, presidente ejecutivo del Grupo Digama. Buenos días, bienvenidos a todos a esta conferencia que hemos preparado. Quería primero que nada enviar un mensaje de solidaridad a todos los peruanos en estos momentos difíciles por la pandemia y a los que han perdido, por supuesto, algún familiar. También enviarles un mensaje de optimismo. Debemos mirar el futuro con optimismo. Vamos a salir de esta unidos como peruanos y trabajando duro para salir adelante como siempre lo ha hecho nuestro querido Perú. Así que un mensaje de optimismo para estos momentos. Como les decía, hemos preparado para nuestros clientes esta conferencia que esperamos sea del agrado de ustedes. Esta conferencia recuperación, reactivación del sector minero, tendrá, por supuesto, que ya están con nosotros. Muchísimas gracias al viceministro Augusto Cauti, a Roque Benavides, presidente del directorio de Minas Buenaventura, a Lucho Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y a Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Vamos en este momento a hablar un poco con cada uno de ellos. Cada uno de ellos va a tener unos minutos de exposición y al final vamos a hacer una rueda de preguntas con cada uno de ellos en grupo. Bien, viceministro Cauti, bienvenido. Queremos, por favor, que nos explique y nos dé un poco de sus ideas para esta reactivación del sector minero. Bienvenido. Ok, bueno, gracias Jorge, buenos días con todos. La verdad que me parece nuevamente que la relevancia del sector minero para el país se muestra con esta audiencia, ¿no? 925 participantes mencionaban para esta conversatorio, diría, o conferencia. Creo que se muestra nuevamente la importancia y por qué todos seguimos comprometidos que la minería sigue siendo y puede ser además gran parte importante de la recuperación del país. Agradezco también a los expositores que nos acompañan, Roque, Lucho, Diego Macera también, y a todos los que están presentes acá, ¿no? Y primero que nada, quiero expresar mi solidaridad con la gente que está realmente sufriendo las consecuencias directas con fallecimientos y personas en situaciones muy, muy graves. La verdad que tenemos que estar con ellos. Y también a la gente que está chambeando y está trabajando en este momento. Los enfermeros, a los médicos,
a la gente limpiece las calles. Creo que hay mucha gente que está haciendo un trabajo que es importante y que no debe ser desconocido y tiene que ser muy reconocido. Bueno, en verdad, yo creo que es un momento todavía crítico. Creo que todavía seguimos en una etapa de contención de esta situación. El gobierno ha mostrado una reacción rápida y tomando unas medidas difíciles, pero que han sido acertadas, ¿no? Y acertadas, además, que han sido reconocidas también en otros países. Eso ha sido bueno. Lamentablemente esta enfermedad es un enemigo que no tiene una identificación, ¿no? Muchos de nosotros hemos pasado por alguna situación parecida de crisis. Yo he estado tratando de pensar qué otra situación parecida a esta, y quizás la época del terrorismo podría haber sido una época complicada como esta, en términos de toques de queda, racionamientos de energía y otros problemas que se tenían. Este caso yo diría incluso es peor, es mucho más complicado porque digamos, en esa época se hablaba de que estábamos frente a un rival que no tenía rostro, pero finalmente sabíamos que si podíamos capturar a algunos líderes eso podía terminar. En este caso, ni siquiera eso tenemos como posibilidad, ¿no? Entonces, es una situación en verdad que hay que pensarla bien, tener bien presente lo que se está haciendo, lo que se está evitando. Se puede evitar los contagios, se pueden evitar la cantidad de muertes que lamentablemente están teniendo otros países, y obviamente todo esto ha sido una situación que ha habido que medirla en función de también la respuesta del sistema de salud de cada uno. Aunque, nuevamente insisto, con el MEF a la cabeza, se han estado tomando medidas muy acertadas económicamente, todas estas transferencias a lo que es el sistema de salud en esta primera etapa de contención, creo que hay que reconocer que han sido fundamentales y siguen siendo fundamentales, y también el apoyo que está dando el sector privado, ¿no? Y en particular el sector minero. El sector minero también se ha puesto la camiseta y creo que hay que ponérsela más, creo que hay que seguir impulsando más, ver qué otras cosas podemos hacer. Creo que esta es una oportunidad también para el sector minero de demostrar todo este liderazgo que se ha tenido en años y cómo en esta situación podemos seguir siendo quien aporte para sostener esta etapa de control de daños, todavía de contención, y también para pensar en lo que viene más adelante. Yo quería mostrarles algo brevemente, acá si la tecnología me ayuda. Me van a disculpar a ver si lo puedo encontrar acá. No sé si esto lo pueden ver, perdón. No. Están viendo unas... ¿Se puede ver esa filmina? No. ¿No? Ahora se puede ver, perdón. Jorge. Jorge, ¿se puede ver la filmina? Ya lo vemos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, un poco como les venía diciendo, ¿no? Creo que todo este liderazgo que siempre hemos hablado y que el sector minero además siempre lo ha mostrado y se jacta de ello también, ¿no? Este liderazgo en reservas, en producción, durante años, a nivel regional, a nivel mundial, ¿no? Estas metas de inversión, en crecimiento, ¿no? Este liderazgo en inversiones privadas, sostenidas en el país en estos 3, 4 años. Todas estas transferencias a las regiones que hacemos como sector, ¿no? Todo esto sigue mostrando este liderazgo que el sector tiene. Ese liderazgo es el que, en mi opinión, tiene que ahora el sector minero utilizarlo para hacer lo que hay que hacer en esta etapa de contención y para hacer lo que hay que hacer en la etapa siguiente de reactivación, donde también el presidente ya lo ha anunciado varias veces, ¿no? Que no va a escatimar esfuerzos para lograr ello. Ahora, los precios, ¿no? ¿Cómo han venido? Los precios venían
digamos, con una cierta volatilidad durante el año pasado. No hemos tenido circunstancias que por la guerra comercial, los problemas en el Golfo, hemos tenido momentos que subía el oro, bajaba el cobre. Y, perdón un ratito. ¿Ella lo tiene? Perdón, ok. Y, digamos, todo ese tema de los precios justamente nos ha hecho que la situación, de alguna manera, con la diversificación de los metales que tenemos en el país, ha hecho que podamos sostener todas estas inversiones y todo lo anterior que mencionaba, las transferencias. Pero esto último sí se está, digamos, afectando ahora también, ¿no? Porque los precios están entrando a unos niveles de volatilidad no vistos, ¿no? Normalmente nosotros teníamos circunstancias de tensión mundial donde podía subir el oro y el Perú seguía manteniendo su ritmo de crecimiento en minería, con lo cual el país avanzaba. Y en situaciones donde la parte industrial iba creciendo a nivel mundial, había más pedido de cobre, se incrementaban los precios y también el Perú le iba bien. En esta coyuntura actual, esto está un poco más complejo, ¿no? La verdad, la volatilidad llega, que el oro cae, el cobre cae a la vez, no se está dando esa estructura, digamos, diversificada de precios que les mencionaba antes, ¿no? Y en paralelo, ¿qué ocurrió? Nos llega el COVID-19, nos llega esta enfermedad terrible con estas consecuencias enormes que estamos viendo de pérdidas de vida a nivel mundial, ¿no? Fíjense, ¿no? Es casi una guerra mundial, pero literalmente, ¿no? Está casi en todo el mundo, ¿no? Más de 200 países con infectados, y no solamente ellos, sino también las defunciones, ¿no? que ya se muestran en miles. El impacto que esto va teniendo, obviamente, en términos de vidas, se puede apreciar en este cuadro. ¿Lo pueden ver? ¿Sí, todos? Jorge, ¿se puede ver? ¿Sí? Sí, sí. Okay. Se puede ver en este cuadro, ¿no?, el impacto que el COVID está teniendo en el país, y fíjense, ¿no? La idea es que esta línea sea lo menos ascendente posible, ¿no? Ese es el nivel de la estrategia que el gobierno está siguiendo, ¿no? Ver que esta línea no tome una perpendicular, sino que se mantenga en una línea lo más baja y plana, lo más plana posible, ¿no? Y esa es la lucha que ahora estamos como gobierno, y insisto, ¿no? Yo creo que es donde el sector privado tiene que enfocarse también. Creo que es un momento que todavía, sí, hay que pensar en el futuro, y seguro Lucho y Roque lo van a probablemente a decir mejor, pero creo que hay que seguir pensando como empresarios. Yo sí los invoco a los empresarios a que sigamos pensando en qué hacer para que esta línea sea lo más plana posible. Todavía estamos, creo que, en etapa de contención, tenemos que seguir apuntando a ello. Y este cuadro ya muestra un poco el impacto que esto sin duda va a tener en la parte económica del país, ¿no? Y que estoy seguro que también Diego Macera lo mencionará. Si ustedes ven, países con los mayores casos de COVID-19 están China, Corea, que son nuestros principales compradores de cobre, Estados Unidos también, Suiza, que nos compra oro, España nos compra mucho zinc para industrias metalmecánicas, para temas de construcciones. Entonces, definitivamente, los países que están teniendo los mayores niveles de contagio, y algunos de ellos la mayor cantidad de muertes, con lo cual va a impactar sus economías, va a hacer que lo que venga después no va a ser fácil, va a seguir siendo complejo, porque posiblemente no van a haber las cantidades de pedidos de commodities como habían antes, y por tanto no necesariamente los precios van a acompañarnos. Ahora, yo creo que para suerte nuestra, para suerte del país, del Perú, este grave problema nos ha tomado en un momento donde tenemos esta solidez macroeconómica. Y esta solidez macroeconómica
creo que va a permitir que el país, lo está haciendo ya, ¿no? Está permitiendo que el país se enfrente ya a esta situación de una manera adecuada y con recursos, ¿no? Y con recursos, ¿no? Yo el otro día pensaba, me imaginaba, si esto nos hubiera tomado en los años 80, ¿qué hubiera pasado en el país, ¿no? Pero hoy en día tenemos 20 años de crecimiento de la economía, lo cual nos ha permitido tener un nivel de riesgo país bajo que nos mantiene todavía comparativamente frente al resto. Tenemos una inversión extranjera que ha venido acompañando y una inversión también peruana, local, que también nos ha acompañado. Y todo ello ha terminado en números muy importantes como las reservas internacionales en crecimiento. En reservas internacionales que tenemos y que han permitido además que el déficit fiscal del Perú sea bajo, la inflación controlada. Tenemos una serie de indicadores que justamente lo que están permitiéndonos es que podamos enfrentar esta situación de la mejor manera posible, ¿no? Y esto sin duda es importante para lo que va a seguir en el futuro. Pero como les decía, no sé ya cuántos minutos me quedan, creo que 5 minutos. Pero como les decía, ¿no? Yo creo que dentro de esta situación, cómo nos ha tocado enfrentar en una buena situación macroeconómica, en una buena situación donde tenemos recursos, donde tenemos un déficit fiscal bajo, donde podemos hacer lo que el MEF ha venido haciendo, donde no se han escatimado esfuerzos, como lo ha repetido el presidente, para transferir los recursos necesarios al MINSA, al tema de salud, al tema de sanidad, para poder enfrentar esta etapa. Pero ahí es donde creo que viene el sector minero, ¿no? Y el sector minero, con este liderazgo que tradicionalmente se ha mostrado, ¿no? Y se ha mostrado en la evolución de la participación del PBI por parte del sector minero. Tradicionalmente estamos hablando de un 10%, con los proveedores que seguramente muchos nos escuchan, este número se multiplica al 15, al 16%, casi un 5% de la PEA formal la mueve el sector minero, ¿no? El valor de las exportaciones, otro síntoma de liderazgo del sector en el país, y el liderazgo que tenemos en reservas y producción, ¿no? Entonces, todo este liderazgo es donde yo veo el gran potencial que tiene ahora el sector minero de justamente liderar en esta etapa de contención. Yo invocaría que el sector lidere mucho más, todavía seguimos a tiempo porque se ha extendido esto por 2 semanas más y probablemente, como ya lo anunció el presidente, la reactivación después va a ser progresiva, ¿no? Pero ahí, y desde ahora, yo creo que el sector minero, todo este liderazgo tiene que mostrarlo y utilizarlo para reactivar cosas con sus economías locales, con sus proveedores comunales, obviamente con sus trabajadores, ¿no? Con el cuidado de sus trabajadores, con todo lo que el sector puede dar, ¿no? Innovación, tecnología, liderazgo, ¿no? Creo que esto es clave. Y si hay un sector preparado para todo esto, es el sector minero. Estaba viendo justamente las formas que se puede utilizar todo el Internet, el estado del Internet de las cosas, ¿no? A nivel mundial. Veíamos cómo hay distintos ámbitos en los cuales se puede utilizar todo este tema de la tecnología digital. Y si uno ve bien, mucho de esto está vinculado a lo que hace ya el sector minero, ¿no? Cómo se manejan las operaciones, ¿no? Los controles de operaciones, todo con tecnología virtual, digital, el manejo, el monitoreo de las personas, de la salud, de la sanidad, los manejos logísticos de camiones, de entradas, salidas, los puertos, los trenes,
el manejo de los campamentos. Ahí pueden ver en este cuadro worksites. Bueno, si hay alguien que sabe el manejo de trabajar en lugares aislados, es el sector minero. Probablemente otros sectores no tienen esa capacidad porque no lo han desarrollado, porque no ha sido necesario. Pero sí hay un sector que tiene el conocimiento y la capacidad de trabajar aisladamente, es el sector minero. Y quizás las jornadas de 14x7, buscar mecanismos 14x7, tratar de trabajar con la gente que está en la misma región por ahora y no tanto con la gente que está fuera de la región. Creo que hay mecanismos que el sector minero, con su conocimiento, con su liderazgo, con esta tecnología, creo que lo podría hacer muy rápidamente y mucho mejor de otros, porque además ya lo ha venido utilizando, ¿no? Y ese es el mensaje que yo les quiero dar y quiero invocar de ustedes, ¿no? Igual la innovación, ¿no? Meses atrás veíamos en Arequipa este tema de la innovación tecnológica en el sector minero, ¿no? Y los esfuerzos que se hacen en todo el tema de innovación desde las empresas del sector minero. Bueno, es tiempo. Yo creo que es el tiempo de aplicar esto, ¿no? Es el tiempo de ver la mayor innovación posible para ver qué cosas se pueden hacer dentro del sector minero para el beneficio de nuestra población y de nuestra gente. Estábamos el otro día escuchando unos alumnos de la Católica hablando de hacer ventiladores de una manera rudimental, básica. Pues ahí yo creo que la ingeniería, el conocimiento de los profesionales del sector minero tiene que ser utilizada, ¿no? ¿Quiénes son grandes expertos en hacer mascarillas, equipos de seguridad? Los mineros, los proveedores de los mineros. Pues ¿dónde están? ¿Qué estamos haciendo para eso, no? Caramba, que los proveedores que ahora están sufriendo probablemente parte de esta crisis puedan ser contratados, no para hacer mascarillas mineras, pero para hacer mascarillas que luego las mineras los contribuyen con los hospitales de las zonas donde están, ¿no? Y se puede hacer, y probablemente no sea una inversión muy fuerte que tendrían que generar las mineras, pagando a los proveedores, para que los proveedores puedan hacer estos equipos que puedan ayudar a que nuestros enfermeros, médicos, sigan trabajando, ¿no? Esa creo que es la idea. Y obviamente, toda esta transformación que ahora se pide en los esquemas futuros de modelos operativos y de información y fuentes de trabajo, nuevamente, creo que son modelos de transformación que se habla ahora para el futuro, pero muchos de ellos, quienes ya los utilizan, son los mineros. Ya los mineros trabajamos corporativamente desde sus oficinas corporativas, a veces en Lima o en Arequipa, remotamente se comunican con sus unidades operativas. Ese trabajo lo conocen los mineros mejor que nadie. Es la oportunidad del sector. Yo sí le pido al sector, tiene que todo este conocimiento, todo este liderazgo, más que nunca, ver que está el potencial ahí para utilizarlo en este momento de contención que estamos, y obviamente también va a servir para el futuro, sin duda va a servir. Va a servir porque ya lo conocemos y ustedes lo conocen y lo manejan mejor que otros sectores. Todo el tema de la transformación tecnológica, bueno, ese tema también ya por el tiempo no voy a profundizar, pero lo último que quería mostrar, ¿no? Dentro de toda esta lógica de dónde está el sector minero y qué es lo que puede hacer ahorita y qué es lo que podrá hacer después, yo creo que tenemos también yo lo veo un gran activo, ¿no? Esto es un gran activo, ¿no? Por las reglamentaciones que tiene el sector minero, las reglamentaciones de salud, las reglamentaciones de higiene minera, de seguridad ocupacional, creo que el sector minero tiene realmente un gran potencial para, en este momento, seguir haciendo las actividades críticas que el gobierno ha permitido, pero también para el momento adecuado de reactivar, ¿no? Como ya lo ha venido anunciando el presidente de una manera progresiva, el sector también está preparado, porque es un sector que ya tiene todas estas regulaciones. Nosotros tenemos
operaciones en campamentos, como les decía, aislados, donde además tenemos postas médicas, médicos, enfermeros, ambulancias, de ser el caso, zonas que pueden ser usadas de aislamiento. Podemos manejar las brigadas en grupos para tener identificados rápidamente unos de otros si es que hubiera algún problema de salud, ¿no? Y todo eso lo tiene ya el sector, ¿no? En términos, además de planes y protocolos, ¿no? ¿Qué sector tiene todo este tipo de herramientas que además ya están implementadas? Obviamente hemos pedido que se ajusten cuando finalmente emitimos con el MEF la posibilidad de continuar las actividades críticas, pedimos que se ajusten todos estos planes a los lineamientos y las medidas que ha hecho el MINSA, el Ministerio de Salud. Pero sin duda ya el hecho de tenerlos por parte de las mineras ha hecho que los manejos vengan siendo adecuados, correctos, y me consta el esfuerzo, porque he hablado con muchos de ustedes durante ese tiempo y sé que todos lo tienen muy presente. Pero creo, y ya para terminar, que tenemos que mostrar nuevamente, quiero terminar con esto, ¿no? Todo este liderazgo, todo este conocimiento, todo este uso de tecnología que ya el sector ha hecho y ha venido haciendo para continuar, ¿no? Recordemos lo que dijo alguna vez Albert Einstein, ¿no? Quien supera la crisis, se supera a sí mismo, sin quedar superado. Creo que en eso es donde debemos apuntar todos en esta situación. Gracias y quedo a disposición para lo siguiente. Muchas gracias, viceministro Cauti, por la exposición. Nos queda más claro un poco la forma en que el gobierno quiere articular un poco con el sector minero. Bien, ahora le damos la bienvenida a Roque Benavides, presidente del directorio de Minas Buenaventura. Nos va a dar un poco, entre algunos comentarios, también la visión sobre las acciones a tomar para la recuperación minera. Bienvenido, Roque. Muchas gracias. Aprecio mucho siempre esta oportunidad. Los que hemos trabajado toda nuestra profesión, toda nuestra carrera en minería, conocemos perfectamente la realidad que se vive en las zonas altoandinas de nuestra patria, en las zonas rurales, en las zonas tan aisladas. Me viene a la mente recordar a algunos pues pioneros de la minería, don Mario Samamé Bollo, don Eulogio Fernandini de la Quintana, ¿por qué no decir, don Alberto Benavides, don Jesús Arias, tanta gente que nos han antecedido y que han tenido que enfrentar tantas crisis como las que estamos viviendo ahora. Seguramente la que hoy tenemos es especialmente dramática, y en ese sentido yo creo que nuestra solidaridad, nuestro apoyo a los mineros que están todavía logrando mantener algunas operaciones críticas y que permiten que las minas no se inunden, que las minas puedan tener ese apoyo indispensable en este momento. Eso no quiere decir que no tengamos optimismo en la minería. La minería es un sector muy importante para nuestro país y tenemos que mantener el optimismo para poder salir adelante en esta crisis. Nuestra solidaridad con todos aquellos que están sufriendo de este mal y por supuesto con aquellos que han perdido a sus seres queridos. Eso no nos permite seguir parados y no lograr que la minería pueda seguir operando. Yo creo que hay que entender que en el Perú hay dos tipos de minería. Una que está operando normalmente, que es la minería informal, mientras que la minería formal está sufriendo de todos los controles que, por supuesto, el Estado, con buen criterio, está aplicando. La minería formal es una minería que tiene pues mucha tecnología, que contrata y tiene puestos de trabajo formales, que tiene una integración con el resto de la economía. Creer que cuando se habla de minería es solamente pensar en el sector minero per se está equivocado. Tenemos muchísimos proveedores, muchísimos manufactureros, por supuesto muchísimos servicios, y las zonas mineras donde operamos son zonas que necesitan
de la actividad minera para seguir teniendo un sustento. Yo creo que es indispensable, y creo que el viceministro no lo ha mencionado, que decir que en muchos países del mundo, países mineros como Chile, Australia, Canadá, Estados Unidos, Rusia, porque conozco un caso, están operando normalmente las minas y por lo tanto cuidando de la salud, pero teniendo operaciones que están aún produciendo. Y eso es pues muy importante. Creo que hay que aprender también de esas lecciones. Sepamos que si bien la salud es primero, también se puede, como dijo el señor viceministro, se puede tener una suerte de zonas de cuarentena en las distintas minas. Pensemos, por ejemplo, y me viene a la mente, la mina de Tambomayo en Cayoma, en Arequipa, a 8 horas de la ciudad de Arequipa, 4.800 metros de altura. Ahí trabajan cerca de 1.500 personas. Esas personas entran a trabajar, se quedan recluidos, si cabe el término, durante 15 días o 21 días, si es que ese fuera el caso, y por lo tanto se les puede mantener monitoreados, se les puede chequear, y por lo tanto se podría trabajar. ¿Cómo podemos reactivar el sector minero? Yo creo que tiene que haber confianza del gobierno en el sector privado que puede generar esa actividad económica que tanto se necesita, especialmente en zonas descentralizadas de nuestra patria. Las jornadas atípicas son una oportunidad. Podríamos mantener aislados a zonas donde están operando esas minas y a gente que está trabajando en esos centros mineros. La cuarentena no tiene por qué ser a nivel nacional, puede ser a nivel regional, puede ser a nivel de las distintas minas. Y por lo tanto, esa es una oportunidad. Yo creo que tiene que haber cierta flexibilidad de parte del Estado, de parte del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud. Tenemos que trabajar todos juntos, sector público y sector privado, para poder mantener andando la producción de nuestro país. Y como digo, la empresa minera no está sola, porque la empresa minera está con sus contratistas. Por ejemplo, la industria cementera de nuestro país podría estar suministrando para esas minas subterráneas ese cemento que tanto se necesita para el shotcrete, para el sostenimiento de las minas. Por supuesto, los servicios y todos los proveedores mineros, los contratistas mineros, están todos paralizados porque el sector minero no puede operar. Entendamos que, por ejemplo, en la zona de Cajamarca hay muchas empresas que suministran cal a las minas para los procesos metalúrgicos. Esos pequeños productores mineros están también paralizados. ¿Por qué no decir de la industria metalmecánica, la industria nacional a la cual tenemos que apoyar? Yo creo que si bien la seguridad, la salud y la seguridad primero, pero también tenemos que mantener operando las operaciones mineras que se puedan hacer. Como digo, la minería informal está trabajando normalmente porque nadie la controla. Y enhorabuena porque están subsistiendo. Pero la minería formal también merece tener una oportunidad para seguir operando. ¿Qué le toca a las empresas para mejorar en este momento de crisis? Ciertamente, tratar de conseguir los mejores tajeos, las mejores zonas, tratar de producir lo más posible con los escasos recursos, con la poca gente que se pueda estar trabajando. Y, por supuesto, cuidar de que no se pierdan los puestos de trabajo. Hay que entender que cuando una operación minera paraliza, no tiene recursos. Y que una de las cosas que puede comenzar a suceder es que se pierdan puestos de trabajo. No hay cosa más denigrante para una persona que perder su puesto de trabajo. No hay cosa mejor para una persona que tener un puesto de trabajo para subsistir, para llevar el sustento a sus hogares. En ese sentido, el Perú tiene que cuidar esos puestos de trabajo. Escuchaba esta mañana a un político español que decía con respecto a la actividad económica en España, que
por supuesto, hay voces que dicen que hay que paralizar todo. Y él decía, esto es como si tuviéramos una planta a la cual decimos, dejamos de regar hoy día y dejamos de regar por 15 días o por un mes, y que dentro de un mes inundamos ese campo. De repente la planta ya está muerta. La economía tiene que seguir andando. De la economía es que nace el sustento para la gente. De la economía es que nacen los puestos de trabajo y por lo tanto es tan importante mantener ese ritmo de producción en la medida de lo posible. La inversión minera es una actividad que va a permitir el desarrollo de otras actividades en nuestro país. El consumo de bienes y servicios, por supuesto, que está apoyado por una industria minera vital. Una industria minera que no es, lamentablemente, yo no hablo por la minería informal, no es la minería informal, es una minería que trae tecnología, que trae innovación. Nosotros, en Compañía de Minas Buenaventura, tenemos ya varias patentes que tenemos registradas en los Estados Unidos para tratamientos de minerales. Eso es tecnología. Esto no es un pico y una lampa y un par de botas. Esto es mucho más. La minería moderna es una minería con gran tecnología y que, por supuesto, contribuye enormemente al desarrollo de nuestro país. El doctor, iba a decir el doctor Cauty, pensando en su padre, don Daniel Cauty, el viceministro Cauty mencionaba el hecho de los respiradores que se están desarrollando en la Universidad Católica con el apoyo de Compañía de Minas Buenaventura y con el apoyo de la Sociedad Nacional de Industrias. La industria privada está trabajando en forma conjunta para sacar adelante esos equipos que son esenciales para salvar vidas. Por lo tanto, la tecnología es algo de todos los días en nuestro país y, por supuesto, en el sector minero. El peligro que tenemos hoy día es, por supuesto, de salud y hay que enfrentarlo, pero también hay el equilibrio, hay el peligro de que la economía no pueda subsistir. Y en ese sentido, yo llamo la atención al gobierno de que tenemos que ir soltando, tenemos que ser un poquito más flexibles. Yo creo que con la ayuda del Ministerio del Interior, chequeando las personas que se transportan a las zonas de producción, a las zonas de trabajo, con la ayuda del Ministerio de Salud, chequeando el tema del aspecto de salud, por supuesto, el tema medioambiental también tiene que chequearse. Y por supuesto, tenemos que ver de que esto pueda seguir operando adecuadamente. No se trata acá de pedir una excepción, no se trata de decir solo debe operar la minería. No, la agroindustria hoy día está operando normalmente porque los productos se pueden podrir y entonces no podrían ser exportados. Y por supuesto, la pesca pudiera reactivarse también. Y la minería, ¿por qué no decirlo? Tenemos que mantener nuestros mercados. Si nosotros dejamos de exportar, esos mercados se van a perder. Yo recordaba alguna política media trasnochada en la Argentina cuando se prohibió la exportación de carne para mantener la mejor carne para los argentinos. Bueno, lo que sucedió en ese momento fue que se perdió el mercado de la carne para la carne argentina. No vaya a ser que por no exportar nuestros minerales y nuestros metales, también vayamos cediendo espacios a otros que están operando. Ya digo, Chile está operando, Australia está operando, Canadá está operando, Estados Unidos, Rusia, todos ellos siguen operando y nosotros estamos absolutamente o en buena medida parados. Lo que es evidente es que la salud tiene que venir primero y en eso el sector minero es absolutamente solidario y absolutamente consciente, pero no hay que descuidar lo económico. No nos olvidemos que el desarrollo sostenible, y lo repetimos constantemente, de acuerdo a Naciones Unidas, no es otra cosa que una mesa de 3 patas. Y esas 3 patas son el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social, el cuidado de la salud, el cuidado de la educación,
Y por supuesto, el desarrollo económico. Sin desarrollo económico no tenemos esa tercera pata que es fundamental. Yo creo que hay que insistir de que el Perú no puede pararse al 100%. Tenemos que hacerlo con cuidado, tenemos que hacerlo con inteligencia, tenemos que hacerlo con muchas precauciones, pero ciertamente sin descuidar que la economía nacional es la que le da el sustento a todos los que vivimos en el Perú. Por supuesto, mi solidaridad para aquella población que vive en la informalidad, en la micro, en la pequeña empresa, la gente que vive al día, y esa gente también necesita trabajar. Pero este panel que tenemos hoy día es para hablar sobre minería, y es por eso que yo me he concentrado en algo que para mí es pues esencial. Yo pienso en todos aquellos amigos que están trabajando en Puno, en Apurímac, en Arequipa, en Cajamarca, en Huancavelica, en Ancash, por supuesto, a todo lo largo y alto del Perú, en toda la sierra del Perú. Creo que es indispensable que pensemos que la producción minera no debe pararse, debe hacerse con cuidado, cuidando la salud de las personas que trabajan ahí, cuidando que no se prolifere esta pandemia, pero ciertamente no matando aquella producción que es tan importante para nuestro país. Yo invoco a que tengamos soluciones más imaginativas, además de cuidar la salud, que es indispensable. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Roque, por esta interesante exposición. Interesante también este tema que están operando, ¿no? Chile, Canadá, Estados Unidos, Australia, entre otros, y es un tema muy importante, ¿no? Necesitamos también de nuestros sectores para la economía del país. Es muy importante, ¿no? Bien, a continuación nos acompaña Luis Rivera, presidente del Instituto Minero de Minas. Él nos va a hablar sobre superar la crisis COVID-19 y la situación actual de las empresas mineras. Bienvenido, Luis. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Felicitar a Digama, felicitarte por la organización de este evento a través de la tecnología y poder tocar un tema tan difícil, tan complejo, pero que también nos da la oportunidad de mostrar que somos un país unido. He querido hacer en esta presentación, tengo unas cuantas filminas, bastante técnico, para poder entender de alguna forma el impacto que la pandemia y las medidas que tomemos con respecto a esta pandemia pueden o están ya afectando a la industria minera. Si me permiten, en la siguiente filmina, no voy a repetir, siempre para ver cómo nos afecta teníamos que ver dónde estábamos. ¿Dónde estábamos antes de que todo esto ocurra? Y esto estoy hablando de hace unos 2 meses atrás, o 3 meses atrás. Al fin del año pasado, ya lo mencionó el viceministro, hoy estábamos en todos los rankings de producción minera en los metales más importantes. Los 2 metales preciosos, oro y plata, ustedes ven el ranking ahí, y los metales base como el cobre, zinc y el plomo. He querido poner también los volúmenes producidos porque son estos volúmenes en toneladas métricas reales las que podrían o podrán ser afectadas si esta pandemia ocurre y si no tomamos las medidas más adecuadas para esto. A la derecha, un vistazo rápido de algunas grandes empresas mineras nacionales e internacionales trabajando en el Perú y que, como ya se ha dicho antes, lo ha dicho el viceministro, lo ha dicho Roque, todas estas mineras, nacionales e internacionales, medianas, grandes y algunas incluso chicas, tienen altos estándares en salud, en seguridad, en medio ambiente. Y hoy por hoy muchas de ellas, con campamentos bien implementados, tienen las condiciones perfectas para hacer cuarentenas remotas, si le quiere, declarar sectores libres de virus de una manera eficiente y sobre todo solidaria, siguiendo los lineamientos del gobierno. Si vamos a la siguiente filmina, otra vez no voy a entrar en detalles, lo mencionó el viceministro. Solo un número en el gráfico de la izquierda. ¿Cuál es la contribución de la minería al erario nacional en términos de divisas? El año pasado exportamos, todos sabemos, $48.000 millones.
y las exportaciones mineras fueron 28.000 millones de dólares. 58-60% de nuestras exportaciones en dólares, que hoy por hoy necesitamos dramáticamente y vamos a necesitar más, vinieron de la industria minera. Es el momento para que toda la sociedad, aquellos que ven en la minería un ente a quien atacar, aquellas posiciones que a lo mejor con una visión, muchas de ellas genuinas, otras más bien visiones egoístas, atacan a la industria minera, sin ver, sin entender que es esa minería bien parada, con altos estándares, la que provee las divisas que este país necesita. Y que hoy podemos agradecer, gracias a nuestras decisiones de los últimos 20, 30 años, que tenemos disponibles para atacar esta pandemia, para comprarlas, importar los productos que necesitamos, para importar la tecnología que necesitamos, entre otras cosas. A la derecha he querido poner el otro lado de la minería, que son los proyectos. Ya el año pasado, a comienzo del año pasado, se anunció una inversión en minería de 9.700 millones de dólares. Estos son los megaproyectos, estamos hablando de Quellaveco, Mina Justa, expansión Toromocho, etc. De esos 9.700 millones, el año pasado se han invertido ya 6.200 millones, basados en el boletín del Ministerio de Energía y Minas. Es decir, para este año nos quedan unos 3.500 millones para invertir en proyectos. Ese es el otro flanco de la industria minera. También los proyectos hacen que ingrese dólares a nuestros ciclos económicos de manera masiva. Solo la industria minera, proyectos como Quellaveco, Las Bambas, Mina Justa, entre otros, son los únicos megaproyectos con capacidad de inyectar dólares de manera masiva a la vena de nuestras actividades económicas. Esa es otra razón más para ver la minería como el aliado, no el aliado, como dijo Roque, como una de las patas más importantes donde parar esta mesa de estabilidad económica, de salud y de bienestar que todos buscamos. En el siguiente slide también, ¿qué otro beneficio trae la industria? Lo hemos dicho muchas veces en el instituto, en la sociedad, en diversos foros. En el lado gráfico izquierdo, este es el boletín último del ministerio, 209.000 trabajadores en la industria. Directos, empleos indirectos, 1.304.000. Y si eso multiplicamos por un factor de 4, ya que Diego lo ha anunciado varias veces a través de estudios del IPE, estamos hablando de empleos o de personas beneficiadas de cerca de 4 millones y medio, casi 5 millones de personas beneficiadas totalmente. Perdón, 6 millones de personas beneficiadas totalmente, directamente de la industria. Estamos hablando del 19% de la población nacional. Esto, la minería trae beneficios para todos. La siguiente filmina, y con esto termino, ¿dónde estábamos? La contribución de la minería a la reducción de la pobreza. ¿Por qué estamos bien parados hoy? ¿Por qué, gracias a Dios, nuestra condición macroeconómica nos permite atacar esta pandemia con recursos de manera intensa? Esa estabilidad económica y esa reducción de pobreza, mucho de ello se debe especialmente a esas divisas generadas por la industria minera. Este es un ejercicio hecho por la CCD, presentado el año pasado, en donde se ve que sin industria minera, la pobreza no sería de 21%, la pobreza sería de 36%. Es decir, por cada 10 peruanos habrían 4 en situación de pobreza. Hoy, por cada 10 peruanos hay 2 en situación de pobreza. Imagínense que nos hubiese agarrado esta pandemia en una situación débil macroeconómica, pero débil socialmente, la historia sería completamente diferente. Ya rápidamente, ¿qué tenemos que hacer? El índice de competitividad minera lo hemos presentado en el Instituto el octubre del año pasado. No estamos bien parados. Nuestro potencial geológico, la barra inferior, lo pueden ver, es muy fuerte. Somos una de las naciones privilegiadas en el mundo con recursos geológicos. La parte inferior, esa barra gris, muestra ese potencial comparado casi solo al de Australia. Incluso mejor que el de Chile, porque tenemos más metales que Chile. Sin embargo, en los demás componentes de esa competitividad, política tributaria, infraestructura, instituciones, entorno social, estamos débiles. Algo que tendremos que rever si queremos que esta industria minera se transforme en la herramienta de éxito, de herramienta de vencer. Para vencer
esta pandemia que nos ataca y que nos duele a todos. El siguiente slide. Ahora, ¿qué pasa con los proyectos? Esto está un poco poblada la presentación, no voy a entrar a los detalles, pero quiero que perciban a los no mineros, a los que no están en proyectos, la complejidad de un proyecto minero. No está hablando de una operación minera, un proyecto minero, como Mina Justa, como Quellaveco, como Antapacay en su momento, como Las Bambas en su proyecto. He querido poner acá un gráfico para un proyecto de $1.000 millones de inversión y 300 millones de preinversión. Si se fijan, está basado en las stage gates. He usado terminología en inglés para no distorsionarla, de la Asociación Americana de Ingenieros de Costos. Esta terminología es usada por casi todas las compañías mineras en el mundo y es aceptada por todas las bolsas de valores del mundo y por muchas autoridades, especialmente las norteamericanas y europeas. Tenemos la definición del objetivo, los estudios de alcance, scoping studies, los estudios de prefactibilidad, los estudios de factibilidad, la construcción, el comisionado y la puesta en marcha. Y paralelo a ello tenemos en el Perú elementos de licencia ambiental, que no necesariamente hablan con estos stage gates, los DIA, los EIA, los MEIA y los reportes técnicos. Cualquier quiebre en esta curva, en este desarrollo de un proyecto, altera esta evolución. Si se fijan, una evolución que puede demorar hasta 18 años. Y fíjense al lado izquierdo, está el flujo de caja emitido en la evolución de ese proyecto. Es decir, cuando yo ya me encuentro en un estado de ingeniería de detalle o en un estadio de pre-commission, vamos a hablar de Quellaveco, en un estadio de inicio de construcción, yo tengo que haber gastado ya el 30%, 40% de mi capital. Para este proyecto de $1.000 millones yo ya he gastado cerca de $500 millones. Para proyectos como Quellaveco, que a lo mejor ya he gastado $3.000 millones de los 5.000. Cualquier alteración en esta secuencia de eventos va a tener un impacto dramático en el costo del proyecto. Por eso debemos ser tan cuidadosos en parar un proyecto que a su vez garantiza condiciones de cuarentena, condiciones de aislamiento social perfectas para mantener la salud de sus trabajadores y contribuir a la salud nacional. Entonces, esto tiene que ver los técnicos para antes de detener cualquier proyecto como Quellaveco, que lamentablemente ya decidió detener, y el reloj está andando, y recuperar ese proyecto va a ser muy difícil. Si es que no trabajo para Anglo American, pero sí sabemos que es un desafío técnico y de gastos que tendrán que incurrir. Ahora, la siguiente filmita también he tratado de ser un poco técnico, no voy a entrar en los detalles, las operaciones. Ya no los proyectos. Un proyecto tiene un comienzo y un fin. Se entrega la llave al operador y opera. En el ciclo de la operación es diferente. Esto es más bien circular y se divide en dos grandes partes. A la izquierda tienen ustedes un ciclo de planeamiento típico de una mina, una compañía minera, nacional o internacional, desde la declaración de los recursos en la parte de arriba, de manera anual, siguiendo normativas internacionales, pautas internacionales, SOX, etc., evoluciona su planeamiento a través de su plan de vida de mina, su presupuesto anual, su control mensual, sus acuerdos comerciales, sus reportes financieros a sus directorios, a sus inversionistas, y cierra el ciclo de planeamiento reiniciando el siguiente año con todo el proceso mencionado. Y a su vez, paralelo al ciclo de planeamiento, al ciclo de ese negocio, tiene un ciclo operativo. Al lado derecho, ustedes ven el ciclo de operaciones. En un ciclo de una mina convencional, tajo abierto subterráneo, tenemos la exploración en el pit, cercana normalmente, ya no estamos hablando de búsqueda de targets, tenemos los planes de minado, y con eso ejecutamos el plan. Perforación, hay voladura, cargueo y acarreo. Tratamos el mineral en plantas de lixiviación, en pilas, en plantas de flotación, etc. Trasladamos el producto a los puertos y con toda esta información vendemos ese producto y generamos reportes de producción financieros y reconciliamos con lo que dijimos que íbamos a producir. Y con eso cerramos el ciclo. ¿Qué ha pasado? Si me permiten, bueno, esto se ha roto. En Perú por lo menos. En otros países como Chile el impacto ha sido menor, Australia todavía es menor, Sudáfrica sí ha hecho lo mismo, países europeos en España no tienen mucha minería, han hecho lo mismo, que están rompiendo este ciclo. Y al romper este ciclo,
¿qué ocurre? Las subcadenas de cada una de esas actividades, que es muy compleja, genera distorsiones en sus subciclos. Vamos a hablar del ciclo de traslado de producto. Al dejar trasladar producto, que es lo que ocurrió ahora, los proveedores que tienen camiones, que normalmente son empresas comunales, dejan de transportar. Los proveedores de cal, mencionado por Roque, dejan de proveer, que son también mineros, no metálicos, dejan de proveer a la empresa minera esa cal. Entonces, el riesgo principal aquí, obviamente hay resiliencia de la industria, puede aguantar 1 o 2 meses las grandes mineras y quizás más, pero las pequeñas mineras pueden romper este ciclo y romper la cadena de pagos. Y a una minera romper la cadena de pagos es simplemente una reacción en cadena. Aguas abajo y aguas arriba. Entonces, ya para ir cerrando, comentarios finales. Las operaciones. ¿Qué han hecho las operaciones con esta pandemia? Se han encerrado en sí mismas, declarando sus cuarentenas, sumándose al mandato del gobierno, a la cual apoyamos completamente y creemos que en esta situación difícil tenemos que estar todos muy unidos. Entonces, las mineras que tienen campamentos se han cerrado en cuarentena y son hoy por hoy sitios libres de virus. 100% libres de virus. Otras mineras que no tienen campamentos han decidido parar, el caso Cerro Verde, proyectos como Mina Justa, etc., con el consiguiente impacto en sus ciclos que ya mencionamos anteriormente. En las oficinas, todas las mineras, grandes mineras, medianas y pequeñas, están trabajando en su casa. Algo que los tecnólogos o los oráculos del futuro decían que iba a demorar unos años. Bueno, algo que debemos agradecer a esta triste pandemia es que todos estamos trabajando en la oficina y contando esta historia, los pros y los contras, en primera persona. Ya no va a decir, alguien me contó, alguien me dijo, una consultora analizó. No, yo puedo decir qué pros y qué contras tiene el trabajo en oficina. Y los stakeholders, el cambio importante, la sociedad, los inversionistas, los directores, el mismo Estado, las instituciones, los sindicatos, a partir de ahora se van a enfocar en los protocolos de salud que tengamos para mantener nuestros sitios. Así como antes manteníamos nuestros sitios de trabajo, nuestras minas, nuestras operaciones, nuestras faenas, en ambientes de trabajo seguro, ahora van a tener que ser ambientes de trabajo seguro, libre de lesiones y libre de virus. Ese va a ser el mandato que vamos a tener. Pero lo que se ha dicho en esta reunión, y lo ha dicho varias veces el viceministro, el Roque, el eficiente sistema de la industria minera puede y debe jugar un rol importante en esta etapa de contención. Y cuando la crisis venga, porque por más que hayamos logrado bajar la curva de geometría, de potencias de 3 o potencias de 4, la hemos bajado a potencia de 2. Para los matemáticos e ingenieros saben de qué estoy hablando. El número de fatalidades va a seguir incrementándose y no debe agarrarnos con la guardia baja. La industria minera, lo he mencionado ya otra vez, Augusto y Roque, juega y puede jugar un rol importante. Lo único es que quizás todavía falta la convocatoria a esa industria de manera ordenada y de manera colegiada para participar en la solución a estos problemas que se van a presentar. No a los que están ahora, a los que se van a presentar, los que vienen. Desarrollo de ventiladores mecánicos, mascarillas, lo que mencionó Augusto en un comienzo. Siguiente filmina. La siguiente filmina, lo mismo, no voy a entrar a los detalles. No debemos dejar de ver que que somos parte de un ciclo que mencionamos anteriormente. Entonces, las cadenas logísticas, ya lo mencionamos, pueden ser afectadas si seguimos manteniendo muchas operaciones paradas. Va a explotar en algún sitio, no perdamos de vista eso. Puede explotar y normalmente las cadenas se rompen en las partes más débiles. Hay proveedores medianos que a su vez son servidos por proveedores menores y proveedores pequeños. Si dejamos de pagar o retrasamos algo, alguien va a dejar de recibir dinero y esto podría ser dramático para el país. Las ventas. Aquí hay una discusión muy intensa en los mercados. Sí ha habido un retroceso en las ventas en Perú. Hoy por hoy, por más que los anuncios públicamente no se digan, sí va a haber un impacto en volumen. Algunas predicciones hablan de un impacto de entre 5 y 10% del volumen producido, de la primera filmina que veíamos al comienzo.
y por lo tanto va a haber un menor ingreso de divisas al país por la menor exportación minera. Entonces, pero también sabemos ya por índices de barcos que hay barcos parados en el mundo. Muchos puertos de Europa no están abiertos. Y hay los TCS y los fletes han bajado, y muchas refinerías en China que están reabriendo están con TCs y RCs bastante bajos porque quieren ser competitivos. Entonces, en ese nuevo entorno post-pandemia, la minería será la manera más rápida de recuperar divisas, que a su vez tendremos que gastar en esta etapa de contención y crisis, y permítame agregar, me olvidé poner ahí, y post-crisis, donde no debemos de perder de vista que va a llegar. Finalmente, la última filmina, lo que mencionábamos, los mercados globales. Muchas jurisdicciones han sido recategorizadas en su viejo país, la deuda de muchas de estas han sido recategorizadas a deuda basura, Sudáfrica, Colombia cerca también, y gracias a nuestra historia de los últimos 20, 30 años, Perú está protegido y deberíamos aprovechar esa situación para atraer más inversiones. Las decisiones tomadas, como lo dijo el viceministro, han sido sabias y incluso han merecido elogios de países vecinos. Elogios que pueden ser débiles cuando la realidad nos agarre, cuando las estadísticas empiecen a subir. Y esos elogios deben transformarse solo en esfuerzos mayores para contener esas métricas que sí o sí van a empezar a subir. Las arcas fiscales van a ser golpeadas, estamos gastando dinero. Y ojalá que no haya medidas populistas que traten de acceder a esas arcas de manera irresponsable. Porque si bien tenemos dinero, hay que cuidar, cada dólar cuenta. Por suerte, la depreciación del sol peruano frente al dólar será limitada, lo dijo Apoyo ayer en uno basado en sus propios análisis. Los principales riesgos de negocio van a venir, ya lo mencionamos, de este frente externo y sobre todo el frente local, si dejamos que esas cadenas, que esos ciclos de negocio operativos y esa cadena de actividades mencionadas en los proyectos se rompe. Hasta hoy, basado en una información de Goldman Sachs del día de ayer, solo 13 de 60 empresas mineras en el mundo han anunciado que van a revisar sus planes de producción para este año. Eso nos parece optimista. Creemos que a fines de año la producción de metal en el mundo va a ser menor. Va a haber un impacto. Así que, finalmente, esta crisis agarra al país en una situación macroeconómica muy saludable. Necesitamos seguir siendo un país económicamente saludable para recuperarnos. Y la minería puede aprovechar de esa nueva realidad post-pandemia que vendrá, lo queramos o no, donde los metales serán claves para la recuperación del mundo. Es decir, ser un país minero hoy y mañana va a ser una ventaja competitiva en esa nueva realidad en la cual vivimos. Muchas gracias. Lucho, muchas gracias, excelente exposición. Te agradezco mucho por la exposición y haber preparado haber compartido con nosotros esta data tan importante. Bien, a continuación, y mencionar un tema que me parece muy importante que has mencionado, Lucho, que es no rompamos la cadena de pagos. Es un tema vital en este momento, ¿no? Creo que todas las empresas saben que tienen que ver cómo hacerle frente a este mes de paga, ¿no? Todos lo sabemos, pero es muy importante que todos sigamos adelante, a partir del 3 empezamos a trabajar, y el tema de no romper la cadena de pagos es muy importante. A continuación, quiero presentar a Diego Macera. Él es gerente general del Instituto Peruano de Economía. Nos va a hablar sobre las perspectivas sobre el rumbo que tomará la economía mundial y las medidas que debe aplicar Perú para una pronta recuperación. Bienvenido, Diego. Hola, Jorge. Gracias por la invitación. A ver, voy a ver acá si la tecnología me ayuda a ponerla... ¿Se ve? Sí, ahora lo vemos, Diego. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Yo voy a tratar de ser breve y además voy a tratar de enfocar también esto de un punto de vista de repente un poco más general, haciendo énfasis siempre que pueda, obviamente, en el sector minero. Hoy salió... ¿Puedo cambiar acá? Sí. Hoy salió este reporte del Bank of America, del BOFA,
con los estimados de crecimiento para la región en total y para cada país en particular, separado por cuál era la previsión que tenían hasta hace unas semanas y cuáles son los nuevos estimados, ¿no? Este es, digamos, lo más calientito que hay. Esto es, salió hoy día en la mañana. Para la región, el Bank of America está estimando una contracción de 4% del PIB, ¿no? Durísimo, desde una revisión de hace algunas semanas de menos 1.7. Eso es para LATAM. Países que están con una caída muy dura, bueno, Venezuela ya no sorprende, no vamos a sacar a Venezuela de esa categoría, pero países que están por encima del 3%, ¿no? Argentina, Brasil, Ecuador y sobre todo México, ¿no? Ahí México tiene un efecto adicional con la guerra comercial de precios entre Arabia Saudita y Rusia, ¿no? Que se ha tirado abajo el precio del barril de petróleo. Para el caso de Perú, si bien hace unas semanas se habían estimado 0.5% de expansión, hoy día el estimado revisado es de una caída de 2% del producto, con un rebote de 4% hacia el próximo año. Nosotros en el IPE estamos sacando hoy día, nosotros hacemos proyecciones trimestrales, estamos sacando hoy día, no, 1, 2 de abril, las que tocan para este trimestre, y la verdad que el menos 2% está todavía en el rango, digamos, optimista de caída para el año. Nosotros, digamos, más en línea con lo que está sacando Macroconsul, también vemos caídas más cercanas al 4%, de repente 5%, con un rebote también más fuerte para el 2021. ¿No? En realidad el escenario, aquí hay mucha incertidumbre, hay que ser perfectamente francos, la incertidumbre es enorme, pero con ciertos supuestos más o menos razonables, para el 2021 ojalá estemos produciendo más o menos lo mismo que esperábamos producir para este 2020. ¿No? Entonces, con lo cual las caídas deberían ser proporcionalmente similares, ¿no? Una caída de, digamos, 4% para este año debería ser seguida de un rebote de 5% para el siguiente, ¿no? Eso es más o menos lo que los indicadores te deberían estar dando, de nuevo con un rango de incertidumbre mucho más amplio que el que hemos tenido en otros años. Voy a pasar a la siguiente. El Oxford Economics sacó un scorecard, una balanza de cuáles son las fortalezas y debilidades de diferentes países de la región para enfrentar el COVID, ¿no? Eso tiene una semana, creo. Aquí el Perú aparece con algunas, ¿no?, fortalezas y debilidades, ¿no? La primera parte es del sistema de salud. Yo creo que aquí un tema que falta agregar es la disponibilidad de UCIs y respiradores efectivos, en los cuales el Perú aparece particularmente rezagado, si bien no está en la lámina. Y algo que ya se ha mencionado, lo mencionó Luis hace un ratito, y creo que también Roque hizo referencia, es que el Perú tiene una posición fiscal y monetaria particularmente buena entre los países de la región para hacer frente a esto. El Perú, incluso dentro de la Alianza del Pacífico, ¿no?, que es quizá pues el club de los países medios que están haciendo las cosas bien, incluso dentro de la Alianza del Pacífico, el Perú tiene indicadores sobresalientes, ¿no? Ahí junto con Chile. Entonces, tenemos un montón de espacio, eso quiere decir, para hacer frente macroeconómicamente a la caída que se viene. Y si bien no se trata de gastar a la bruta, no se trata de gastar por gastar, sí es relevante que el MEF se haya comprometido ya a un gasto fiscal de 8% del PBI, que eso es pues cifras, si quieres, más ochenteras, ¿no? No veíamos ese tipo de gasto de déficit fiscal desde hace décadas. Hoy se justifica, en tanto no sean gastos permanentes. Y otro 4% del PBI, para sumar el 12% del que se está hablando, viene de la línea de crédito del Banco Central, de la cual vamos a hablar en un ratito. Hacia la última columna de este gráfico, lo que ven es la dependencia en commodities por país. Ahí Chile y Perú salen altos básicamente por cobre, ¿no? Colombia
Colombia y México están más por el lado de petróleo. Aquí hubo algunos estimados de Goldman Sachs, eso ya tendrá más o menos un mes, en los que apuntaban que una caída de 10% en el precio del cobre tendría un impacto sobre el crecimiento del Producto del Perú de 1.3% del PBI. ¿No? Caída de 10% de cobre, impacto de 1.3% del PBI, ¿no? Lo cual hace sentido con el volumen de exportaciones que maneja el país. Pero, digamos, la otra manera de verlo, o sea, si bien hay digamos, una vulnerabilidad especial por esta exposición que se tiene a exportaciones de minerales, hay otra cara de esa moneda, que es si nosotros sabemos aprovechar esta coyuntura con un sector minero que empieza a avanzar, que agarra mercado, que cumpliendo los protocolos puede seguir operando a un nivel casi normal, tenemos también una buena chance, una buena palanca para pagar parte de este déficit fiscal que estamos impulsando, ¿no? Entonces, si bien aquí hay una vulnerabilidad a partir de la exposición que tenemos, también el sector minero debería ser una palanca, ¿no? Para la generación de divisas, como mencionaba Luis hace un ratito, que nos pone en una posición en realidad privilegiada para poder empezar a arrancar antes que otros países que de repente están mucho más sujetos a sectores que son más complicados de reactivar, ¿no? ¿No? Un país que está muy expuesto o con mucho énfasis en sectores donde el control epidemiológico es más difícil de realizar, no necesariamente va a tener más problemas para la reactivación de sus exportaciones y de divisas, ¿no? Entonces el Perú de alguna manera tiene si quieres verlo como le digo, el otro lado de la moneda, tiene la ventaja de que en el sector minero, donde hay una buena cantidad de operaciones, cumpliendo protocolos, podría ser uno de los que primero se reactive y primero enganche con las demás actividades económicas. Eso creo que es bien importante de resaltar para no verlo necesariamente como un liability, como una vulnerabilidad, sino verlo también como una oportunidad. ¿Qué cosa ha tenido el Estado? ¿Qué cosa está pensando el Estado y de qué estamos hablando, en qué dimensiones del problema estamos hablando? Lo más sensible, por lo cual la incertidumbre se hace sumamente alta al momento de predecir, es que las variables más relevantes no son tanto económicas, sino quizá más bien epidemiológicas. No, hay mucha incertidumbre sobre si una vez que flexibilicemos las medidas, cuáles flexibilizamos, va a haber una segunda ola de contagio o no, qué tan rápido va a ser esto, y si eso sucede, cuáles van a ser las medidas que va a volver a tomar el gobierno. No, si estamos hablando, no es nuestro escenario base, pero si estuviéramos hablando de algo que tampoco es imposible, que es, digamos, una nueva cuarentena hacia septiembre u octubre, ¿no? El escenario de crecimiento cambia dramáticamente, ¿no? Ahí tienes que quitarle 2 puntos más de crecimiento al PBI sin ningún problema. Entonces, hay una incertidumbre muy grande que yo creo viene más por el lado epidemiológico y por las respuestas que tiene el gobierno que de política económica propiamente. Entonces, eso es un punto bien, bien central. Hoy día nosotros estimamos actividad económica más o menos al 45%. Aquí hay que hacer algunos supuestos sobre cómo está funcionando el sector servicios, cómo está funcionando el sector informal, ¿no? Comercio, servicios, minería informal, donde la capacidad de enforcement es mucho más limitada, pero pensamos que algo en el rango de 45% de actividad económica durante la cuarentena debe ser cercano a lo correcto. Ahora, cuando esto se levante, porque se va a levantar, cuando esto se levante, se empiece a flexibilizar, van a haber dos fuerzas en tensión respecto del consumo. Por un lado, vas a tener una demanda embalsada, ¿no? Vas a tener algunas familias o algunas empresas, ¿no? Minería o cualquier otro rubro, que tenían alguna necesidad que cubrir durante estos meses o durante este mes de para, que no han podido porque simplemente las cadenas estaban rotas, porque no había proveedor, porque obviamente todo se ha paralizado. Entonces, lo que tú necesitabas reemplazar, digamos, en fines de marzo o abril, recién lo vas a poder comprar en mayo, ¿no? Y en ese momento también vas a comprar lo correspondiente a mayo.
Entonces, si yo estaba esperando comprar, no sé, pues desde una licuadora nueva, ¿no? Y no puedo comprarla ahorita, voy a tener que aguantar y comprarla el próximo mes. Eso se sumará a las licuadoras que ya necesariamente se iban a vender en mayo. Entonces, hay un efecto de demanda embalsada, aguantada durante este tiempo. Pero eso está en tensión con otras fuerzas que te van a reducir la capacidad de consumo y de demanda, ¿no? Quizá el más significativo es precaución. O sea, hay empresas y personas obviamente van a tener razonablemente un acercamiento menos agresivo a los negocios y a las compras de las que tuvieron en meses pasados, ¿no? El mundo post-COVID no va a ser igual y mucha gente y muchas empresas van a esperar un rato a ver cómo va avanzando antes de tomar decisiones de consumo que previo podrían haber sido perfectamente razonables y ahora más bien se van a ver como decisiones de consumo un poco arriesgadas. A esto se suma el golpe a la cadena logística, ya lo comentaba también un poco Luis, se está teniendo, a pesar de que logística propiamente, comercio internacional, agricultura, la cadena de agroexportación, no debería estar particularmente golpeada. Sí hay reportes de barcos que están donde no deberían estar, reducciones importantes en la disponibilidad de puertos, reducciones en la disponibilidad de control sanitario en ciertos lugares, se tiene que reprogramar el puerto, y este tipo de gestiones logísticas, no solamente en el Perú, sino que en el resto del mundo, están afectando la capacidad de adquirir ciertos insumos y todavía no, pero eventualmente podría ser un problema también para maquinaria y temas de bienes de capital más duros. Entonces, ese es un punto bien importante. Lo otro que es absolutamente fundamental ahorita, lo hacía resalta en esto Jorge, es la cadena de pagos y crédito. Si queremos mantener una economía sana, si queremos pasar esto con la menor cantidad de daño posible y erosionando lo menor posible el tejido empresarial, lo absolutamente fundamental es mantener la cadena de pagos andando, ¿no? El gobierno ya ha hecho algún esfuerzo menor con los primeros 300 millones que puso para pequeñas empresas de línea de crédito. Luego tuvo un esfuerzo de la prórroga del pago de impuestos también para pequeñas empresas, ¿no? Eso está muy bien, pero todavía era chiquito. Luego empezaron a salir ya los bancos con estrategias buenas de reprogramación de deudas e incluso posteriormente de intereses congelados. Eso está muy bien, pero faltaba lo grueso, ¿ya? Faltaba lo realmente duro, la bazuca, ¿no? Y esa fue anunciada el domingo pasado con el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas a través de esta línea de crédito, esta inyección de liquidez de 30.000 millones de soles, que va a ser canalizada a través de la banca comercial y respaldada con Tesoro Público, respaldada por el MEF. Esto debe ser de las políticas más agresivas que ha habido en los bancos centrales del mundo, para mantener una reactivación económica, con 4% del PBI, y además con un respaldo, dependiendo del tamaño de empresa, de hasta 100%. De verdad es increíble el nivel de bazuca que ha sacado acá el gobierno y el banco. El riesgo es que, como con otras iniciativas, esto se atraque en los detalles, ¿no? Esto se atraque en temas de los incentivos que tenga la banca comercial para proveer de liquidez, cuánto riesgo, si es que le vas a pedir algún riesgo a la banca comercial, cuál va a ser, cómo va a ser tus sistemas de cobranza cuando la banca comercial no está poniendo su propio capital. Entonces, aquí hay algunos detalles que van a, yo creo que terminarse de discutir hacia mañana, y deberían estar siendo públicos en los siguientes días. Ahora, esto yo insisto, creo que lo más importante. En un segundo nivel de discusión, pero sin dejar de ser en realidad crucial, es las discusiones que deberíamos estar teniendo hoy día sobre políticas de recursos humanos. Para muchas empresas, el costo principal es el costo de sueldos, el costo de salarios, ¿no? Y también es tu capital, tu activo principal como compañía, es de lo último que tú quisieras
Los empleados son en muchos casos lo que te da valor. Pero tenemos que tener una discusión seria que yo pienso que va a entrar en las siguientes semanas sobre cuáles van a ser las políticas generales sobre, oye, reducción de jornada laboral, sobre reducción de sueldos, sobre la disponibilidad que tengan las empresas para tener licencias sin goce de haber, su suspensión perfecta. Muchas restaurantes, hoteles ya están ya han llegado a esta situación de suspensión perfecta, pero esto tiene que pasar por una autorización también del Ministerio de Trabajo y Finanzas, lo mismo que la más dura de todas, que es el cese colectivo, ¿no? Y aquí la manera de entenderlo es que estas son políticas no en contra no son políticas que vayan en contra del trabajador, no son políticas antitrabajo, son exactamente lo contrario. Son políticas para preservar trabajo, ¿no? O sea, aquí la manera, yo creo, política de perfilar esto, la manera correcta de hacerlo es, oye, esto no es porque quiero despedir trabajadores. Esto es porque si yo quiero salvar el trabajo de 100, tengo que dejar ir a 20. ¿No? Y esa es la manera correcta de verlo. El gobierno podría ayudar en este campo, como está tratando de hacerlo de repente a través de este subsidio de 35% para las personas que están por debajo de 1.500 soles. De repente podríamos pensar en un seguro de desempleo especial y temporal para las personas despedidas durante esos 3 meses o cuyo contrato no ha sido renovado. Hay opciones para proteger al trabajador también en esta circunstancia, pero de que deberíamos darnos cuenta de que esta es una realidad que no podemos ocultar con más inspecciones de SUNAFIL, también es bien importante. Finalmente, la agenda también va por reapertura progresiva. Entonces, yo creo que esos son los 3 pilares de lo que deberíamos estar hablando hoy día en materia económica. Es 1, provisión de liquidez. 2, pagos y deudas y cómo hacemos para hacer más simple afrontar estos tiempos a las empresas en términos de recursos, de donde recursos humanos es una parte importante. Y 3, la reapertura progresiva de sectores y de zonas. Algunos países, o sea, los países que han tenido éxito en esto han ido por este lado, ¿no? Oye, yo no tengo que cerrar a todo el país, ¿no? Yo no tengo que cerrar a todos los sectores económicos, ¿no? De repente, en un primer momento, eso hizo sentido, ¿no? Ya estamos hoy día en el día, no sé, ¿qué estamos? Como 18 de cuarentena. De repente, ok, terminémosla, pero mientras tanto vayamos pensando cómo reactivamos y cómo flexibilizamos sectores económicos y zonas también, ¿no? En la medida en que, oye, en Puno y en Cajamarca y en, no sé, y en Moquegua no ha habido brotes en los últimos X semanas, podemos ir flexibilizando también la actividad comercial y de servicios en la zona, ¿no? Pero para eso lo que necesitamos son protocolos sanitarios y tests masivos, ¿no? Que lamentablemente todavía no tenemos. Esto es una política que, insisto, han seguido otros países, China siendo el más notable, de evolución continua de la cadena de contagio, usando herramientas tecnológicas que, de nuevo, todavía no disponemos acá, pero esta evolución continua lo que te deja es ir abriendo diferentes sectores económicos, dentro de los cuales la minería quizá es especialmente privilegiada, entre comillas, por su aislamiento, no todas, pero por el nivel de aislamiento que tiene, y con ello la posibilidad de control que hay, ¿no? Es mucho más difícil abrir una oficina en San Isidro que una mina en Cajamarca, ¿no? Porque el control que puedes tener sobre la persona que está yendo a trabajar a la oficina en San Isidro o en San Borja o en el centro de Lima es casi nulo. Entonces, con eso en mente, déjenme ir ya para ir terminando a la última diapositiva, que es cuáles son algunas de las recomendaciones benchmark que se han hecho esto es particularmente para Australia, pero hay algunas cosas que he recogido acá también de Canadá, que es por dónde podríamos empezar a pensar en una flexibilización para el sector minero, de modo que pueda empezar a operar lo antes posible, cumpliendo siempre los protocolos de salubridad necesarios. ¿No? Uno es educación y comunicación. No podemos asumir que todos los trabajadores saben, entienden y están bien informados sobre todos los protocolos que se tienen que seguir para evitar el contagio, para evitar
y para salvaguardar no solamente su salud, sino la del resto de trabajadores y de sus propias familias. Aquí las mineras, no solamente las mineras, las empresas en general tienen que tener un protocolo directo de atención y comunicación a sus trabajadores. No todas, para algunas esto parece obvio, pero la verdad que no todas lo tienen y no todas lo han tenido. Luego hay un tema que se está pasando un poco del lado, y es que en situaciones de cuarentena o de extensión muy larga se tiene que tener cierto nivel, también por el lado de comunicación, de atención para las familias y la salud mental de los trabajadores, que en casos de confinamiento obligatorio suele tener un spike, una subida de casos que atender. Entonces, en la medida, de nuevo, en que el sector minero puede ser un sector con una particular énfasis en aislamiento, aquí la salud mental de los trabajadores no es una cosa menor. Luego, y este quizás es lo más fundamental, que son los protocolos de control permanente y acceso fácil a higiene y a cuidados de salud. Oye, el sanitizante de manos disponible en todos lados. Nadie entra a la mina sin un control previo de temperatura. Todos los empleados regulares tienen que haber pasado por un kit de prueba de contagio. ¿No? Estas pruebas de contagio se van a tener que hacer cada 5 o 6 meses, y una molecular, y luego hacemos 2 seguidas de las rápidas. Entonces, estos protocolos, que tienen que ser validados obviamente por un especialista en epidemiología, un especialista en salud, es quizá el corazón de que se permita abrir la actividad en un plazo relativamente corto. Ya agricultura más o menos lo tiene trabajado, ya pesca lo tiene más o menos trabajado, y minería entiendo que están tratando de hacer algo también a nivel gremial. Pero tener esto ya en blanco y negro y ya implementable en la gran mayoría de empresas medianas y grandes es fundamental. Ahora, aquí hay un punto que hacer también importante, y es qué cosas se le puede pedir a la gran empresa minera y qué cosas se le puede pedir a la mediana empresa minera. ¿No? ¿Qué cosas se le debe pedir a la gran empresa que está digamos, a 4 horas de camino del primer aeropuerto, y qué cosas se le puede pedir a la empresa que está a media hora de camino del primer aeropuerto? ¿No? De repente no es exactamente lo mismo y hay que tener consideraciones particulares, porque todo el sector minero no es igual. Entonces, estos protocolos tienen que, en la medida de lo posible, adaptarse también a la realidad de cada empresa y de cada zona. Las empresas que puedan tienen que tener también planes de aislamiento y traslado para casos positivos. Uno no quisiera, pero esto eventualmente podría pasar, y tú lo último que quieres es encontrarte con un caso positivo y que no puedas manejarlo, ¿no? Y que no tengas una manera segura de hacer el traslado, ¿no? Y para esto lo mejor de repente es coordinar también con autoridades nacionales. Obviamente trabajo no esencial o reducido, ¿no? Teletrabajo en todo lo que se pueda, eso es obvio, se lo están haciendo todos los sectores. Y una cosa que puede hacer el sector minero también por la capacidad por la capacidad de ingresos que tienes, y que están haciendo, de nuevo, la mayoría son recomendaciones australianas, es el seguimiento digital a sus trabajadores, ¿no? Que es una política que ha implementado Corea del Sur a nivel masivo en toda la población, pero digamos, dadas las limitaciones que tenemos en el Perú para este tipo de medidas, quizá el sector minero podría hacerlo ad hoc ellos mismos. Oye, a todos los trabajadores le voy a dar, no sé, pues todo el mundo tiene o su smartphone o tiene un GPS particular donde puedo saber dónde están en cada momento, para controlar que se cumpla los estándares de seguridad, y también para, en caso haya un positivo, poder tener también una cuarentena controlada de cuáles son los contactos y poder revisarlos de manera más rápida. Esto tiene un componente de seguridad y de tecnología muy alto, que quizá aquí las grandes mineras están en capacidad de controlar. Luego, otro punto importante es que, de nuevo, por la expansión y extensión que tiene la minería a nivel nacional, es una actividad que tiene que tener especial cuidado con la relación con comunidades. ¿No? Son muchas comunidades a las que difícilmente llegan o personas de ciudades o de otros lados, si no es a través directa o indirectamente de la minería.
Entonces, aquí en el relacionamiento comunitario, lo último que quisiéramos tener es, de nuevo, casos que se hayan traído a la comunidad, importados a través de la relación con la mina. Entonces, es particularmente crucial tener políticas de control sobre las personas de la actividad minera que vayan a estar en relación con comunidades que de otra manera estarían en una relativa situación de aislamiento y por ello, entre comillas, seguras. Jornadas de trabajo extendida, ya hablamos de eso. Trabajo con autoridades locales, obviamente. Hay algunos tips así de vehículos, instalaciones desinfectadas luego de cada turno, una línea anónima de teléfono para reportes. Y finalmente, y con esto ya quiero ir terminando, estas políticas tienen que ser también extendidas en la medida de lo posible a los proveedores. No se trata solamente de las grandes empresas mineras, es toda la red de proveedores que tenemos detrás, que siendo bastante más extendida que la propia actividad directa o el propio empleo directo generado por la minería, es particularmente importante que no solamente sea, oye, la política desde el Estado de cuáles van a ser los lineamientos o las limitaciones que desde el Estado te voy a poner, ¿no? Sino es, oye, yo como actividad minera general, ¿no? Mina propia y proveedores, estoy adaptando estos protocolos, ¿no?, voluntariamente para el beneficio de mis trabajadores, ¿no? Y por ello es justificable que tenga estas medidas de flexibilidad, porque ya tengo este protocolo sanitario. Pero aquí el punto central va a ser la protección, obviamente, en salud. En la medida en que no tengamos todavía eso clarísimo, en blanco y negro, y en capacidad de implementarse, va a ser más difícil que la actividad empiece a avanzar. Y si no empieza a avanzar, bueno, ya comentaba Luis hace un ratito, y Roque también antes, la importancia que tiene para la actividad económica general, y el empleo y el movimiento y el dinamismo de las zonas, de las zonas mineras en particular, ¿no? Muchas gracias. Creo que estás en off, Jorge. Bien, ¿me escuchan ahora? Sí. Sí, ahora sí. Ya. A continuación, muchísimas gracias, Diego. Muy buena presentación, muy buenas propuestas. A continuación, quien les habla y Oscar Díaz, vamos a hacer dos preguntas específicamente a cada uno de los panelistas, a los cuales agradecemos muchísimo por el tiempo que han dedicado a esta conferencia y al Perú al final, porque es lo importante. Al viceministro Cauty, quería preguntarle, hemos escuchado a los expositores hablar de pedir más que nada que cuando se abra todo esto, el 13, me refiero a la cuarentena, podamos ya tener, digamos, el apoyo del gobierno para poder empezar a producir como empresas mineras, que es un sector tan importante para el Perú. Roque hablaba de Chile, Canadá, Estados Unidos, Australia, que estaban operando, ¿no? Entonces, ¿qué idea tiene el viceministro con respecto a este pedido? ¿Qué pensamiento tiene? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Porque es un tema realmente importante para la economía de todo el país. No está a gusto, parece. Creo que el viceministro, bueno, creo que el ministro ha tomado un momento, me dicen. Ya, vamos entonces a empezar con... Ahí está. Jorge. Viceministro, ¿cómo está? Sí, acá le repito la pregunta. Sí, por favor. Ya. Hemos escuchado a los panelistas hablar sobre este pedido para poder operar, ya que cuando termine la cuarentena, definitivamente el sector minero, pues como ya lo sabemos, todos los que estamos involucrados en el sector minero y muchos peruanos, es un sector vital para la economía del país. Hablamos ya de la pandemia, y que hay todo el apoyo del mundo, pero también tenemos que echar a andar la rueda de la economía. Roque Benavides hablaba de que están operando las minas en Chile, Canadá, Estados Unidos y Australia, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merece ante este pedido de, digamos, dar las facilidades luego de la cuarentena para que las empresas mineras puedan empezar a producir? Y como mencionaba Diego Macera y también Lucho
Rivera, con los cuidados, por supuesto, sobre esta pandemia, unos cuidados muy intensivos en el sentido de que todo el personal de las empresas mineras va a estar cuidado especialmente para que no nos libre de virus, fue lo que dijeron, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer ante esto a partir de que se abra la cuarentena, viceministro? Ok, bueno, gracias Jorge, y la verdad gracias a todos por sus comentarios, sus presentaciones, sus recomendaciones. Sin duda, nosotros tenemos toda la apertura para escucharlos. Seguimos en contacto con los gremios, hemos estado en contacto en este tiempo con la Sociedad de Minería, con el Instituto de Ingenieros de Minas, y siempre estamos, la verdad, que abiertos a escuchar todas estas sugerencias y trabajar en conjunto, ¿no? Como decía anteriormente, porque tenemos que superar esta crisis, ¿no? Que yo también creo que con optimismo, y como les decía al comienzo, ¿no? Creo que con las capacidades que tiene el sector minero, sin duda, creo que son las capacidades que van a hacer que la reactivación pueda ser liderada por sectores como la minería. Y quizás ahora pueda hasta ampliar un poco más, habiendo escuchado la presentación de Diego, que quizás los sectores de los commodities se van a convertir quizás en esos puntas de lanza de la reactivación. Porque justamente siendo los sectores quizás, podemos decir, más soft, como servicios, como comercio, como turismo, que se van a afectar, restaurantes, que se van a afectar quizás un poco más en esta primera etapa, probablemente los sectores de commodities y además los sectores que tienen las capacidades que decía al comienzo, ¿no? Trabajo aislado, con regulaciones muy fuertes, que las tenemos no de ahora, las tenemos de antes, de muchos años atrás. El sector minero trabaja con reglamentos de seguridad, de salud ocupacional, de temas médicos, y toda la implementación logística operativa digital que ya tenemos, ¿no? Como decía, todo este trabajo remoto para el sector minero no es una novedad. Probablemente para otros sectores va a ser una novedad y tendrán que ver o acoplarse cómo trabajar ahora remotamente y ya no en coworking, de repente, que era una nueva estrategia de trabajo, ¿no? Este nuevo tipo de trabajo coworking donde la gente más bien se acumulaba en unos espacios más cercanos. Probablemente todo esto va a tener que repensarse en una situación donde lo que se busca es tener en los próximos meses, hasta que se consigan las vacunas adecuadas, probablemente un aislamiento, y se tendrá que repensar esos trabajos modernos que se hablaba, ¿no? Pero el sector minero sí tiene esas capacidades de trabajo remoto, aislado, con todas las seguridades y los reglamentos que ya aplica, y además el trabajo remoto que puede hacer desde su, como decía al comienzo, ¿no? De sus unidades corporativas, con los trabajos en las minas, que es algo que se hace. Entonces, más bien, creo que el sector, nuevamente, ¿no? Creo que el sector está listo para poder participar de esta reactivación y liderarla, pero nuevamente, yo quiero insistir en lo que hemos tratado desde el comienzo de hacer como Ministerio de Energía y Minas, sumándonos al llamado del presidente, que ha sido correcto, adecuado, de generar este aislamiento social para enfrentar esta situación en la coyuntura que nos toma como país, las condiciones médicas que tenemos. Y si bien, Roque, tú mencionabas experiencia de otros países, sí las hemos estado mirando, viendo, pero también, y ahí permíteme considerar también lo que tú mencionabas de mi padre, teniendo yo ese conocimiento un poco médico, también cuando veo la parte minera, tengo que también ver la parte médica. Y la condición médica del Perú no es la misma que la de Australia, que la de Canadá, que la de Estados Unidos. Entonces, sí tenemos que tomar algunos otros tipos de medidas para mantener esta situación, para evitar los contagios. Yo vuelvo a invocar a todos, y en particular a los mineros y los proveedores. Tenemos que seguir en esta estrategia de evitar que esta curva de crecimiento de los contagios se mantenga plana. Hace unos minutos me compartía Carlos Alarco de Bechtel un cuadro muy interesante, ojalá que lo pueda proyectar acá si la tecnología me ayuda, y la verdad que me parecía bien interesante la comparación que ha hecho en varios países mineros y cómo esta línea, en el caso peruano, sí se ha mantenido adecuadamente, ¿no? Y creo que eso es algo que, perdón, voy a ver si lo puedo proyectar luego, sí, creo que es algo muy bueno porque nos está permitiendo hasta ahora manejar de los contagios. Entonces, en resumen, yo diría que sí, estamos listos, pero tenemos que ver qué podemos hacer ahora. Creo que esa es una oportunidad, nuevamente,
como lo he dicho también antes, para que el sector minero muestre ese liderazgo, compromiso, muestre esa flexibilidad que siempre ha hablado. Siempre se ha hablado que el sector privado es mucho más ágil. Este es el momento de mostrarlo. Este es el momento que tanto se ha esperado, ¿no? Siempre se ha más ágil para reaccionar, tienen mejor manejo de tecnología, de uso digital. Este es el momento para el sector privado y en particular para el sector minero, para la contención y obviamente creo que para la reactivación, por las razones que ya he dicho, va a ser mucho mejor para el sector minero liderar el país. Ok, muchísimas gracias, viceministro. Oscar Díaz, que se encuentra con nosotros, por favor, tu pregunta para Roque Benavides. Bien, primero, ¿me están escuchando bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días buenos días a todos. Primero, para felicitar, Jorge, esta iniciativa del Grupo Digama, me parece estupendo ejercicio. Y, por supuesto, felicitar a los expositores, todos muy claros. Roque, en el año 2016 después de Cristo, el Imperio Romano enfrentó la peste antonina, que mató a más de 10 millones de personas. El emperador Aurelio en esa época tomó medidas de urgencia y la primera fue juntar a los sabios, a los más capaces en el imperio para conformar una suerte de consejo que lo ayudara a enfrentar esta difícil situación. Extrapolando esto a la fecha, ¿no crees tú que sería conveniente, bueno, positivo, que el gobierno del presidente Vizcarra, que está tomando medidas valientes y creemos acertadas, preparándose y viendo más allá, es decir, porque la pandemia va a pasar en meses, pero va a pasar, ¿no crees tú que es necesario, que sería conveniente que el presidente convoque y cree una suerte de grupo económico consultivo de emergencia que junte a gente talentosa de diferentes ámbitos y, por ejemplo, a ex ministros de Economía que conocen del manejo de la cosa pública para prepararnos para lo que viene? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que yo creo que en nuestro país, en el Perú, nadie falta. Al revés, necesitamos todos contribuir, colaborar para que en el Perú se tomen las mejores decisiones. Yo no puedo sino estar de acuerdo con que se convoque a la mejor gente. Y por supuesto en el sector privado y en el sector público, antes y ahora, hay gente pues muy valiosa que debería ser convocada. Yo sí creo que el sector privado peruano tiene muy buenas ideas, está preparado, pero no sé si es solo el sector privado. Tiene que ser el sector privado con el sector público. Y creo yo que Augusto tiene toda la razón, que seguramente el sector privado pone presión porque sabemos pues de lo que es producir, pero no lo vamos a poder hacer si no es en coordinación con el sector público, porque finalmente las políticas públicas de salud, de seguridad, son fundamentales, así como lo son las políticas de cuidado del medio ambiente. Hay un tema que, quién sabe, no mencioné en mi introducción, y es el tema de la cal, que lo mencionó, por supuesto, Lucho Rivera. La cal no solamente sirve para procesos metalúrgicos, también sirve para el tratamiento de aguas. Y por supuesto, eso es un tema fundamental en el tema medioambiental. Yo creo que hay ideas que todos podemos contribuir con el gobierno, con el presidente de la República, con todo el Ejecutivo y con todo el Estado. Y por supuesto, creo yo que el presidente tiene todo el derecho y por supuesto siempre estarán todas las personas que queremos al Perú disponibles para apoyar. Bien. Roque, quería aprovechar la situación. Tenemos más de 950 personas que nos están escuchando en esta conferencia virtual. Muchos de ellos proveedores. Hemos recibido muchos mensajes de proveedores preocupados, obviamente, por la situación. Entonces quería preguntarte, ¿cuál sería ese mensaje a los proveedores mineros, desde el lado ya como empresa minera? La verdad es que
aquellos que no creen pues, en el sector minero no entienden muchas veces que esto es una cadena, y una cadena donde nosotros consumimos de muchos proveedores, desde la metalmecánica hasta los importadores de bienes y servicios. Y por supuesto, el mensaje tiene que ser que estamos haciendo un esfuerzo en el sector minero por mantener la cadena de pagos, que tú lo has mencionado y fue mencionado anteriormente. La cadena de pagos significa seguir consumiendo, seguir pagando, por supuesto, nuestras facturas. Y en ese sentido, yo creo que los proveedores mineros tienen que tener confianza en este sector minero pujante, que vamos a seguir trabajando porque el Perú no lo para a nadie. Y eso tiene que ser el mensaje que todos tenemos que llevarnos a casa. Muchas gracias. Ahora, Oscar, por favor, tu pregunta para Luis Rivera. Bien, es solo un comentario. Creo que deberíamos también alegrarnos sinceramente que además de tener un presidente del Banco Central de Reserva como el que tenemos en el ministerio en este momento a una ministra que conoce el sector bastante y también a un viceministro de Minas que es muy sensible y muy cercano a la realidad minera. Yo creo que él va a tener también en sus manos un reto importante para hablar con el presidente y comunicar lo que estamos compartiendo de alguna manera en esta conferencia. Lucho, ahí la pregunta precisa a Luis Rivera es, Diego Macer ha hecho un listado al final de su exposición de algunas cosas que se están haciendo en el mundo y que se podrían hacer en el caso peruano. ¿Cómo ves tú de factible estas propuestas que ha planteado Diego? Sí, casualmente comentábamos al comienzo, muchas de estas mineras, casi todas las mineras nacionales e internacionales, tienen ya estándares y protocolos de salud estrictos y que superan muchas veces las regulaciones sudamericanas, de lejos. Eso es uno. Dos, la capacidad de adaptación de estas mineras es alta. En una situación como el COVID, donde no ha habido antecedentes, tenemos que reconocerlo. Esto es nuevo para todos y las respuestas tienen que ser ágiles y rápidas. Las mineras se han adecuado rápidamente a esta nueva situación. ¿Cómo? Aprovechando lo que dijo Diego, aprovechando lo que dijo el viceministro, la capacidad de aislamiento que muchas de estas tienen en sus campamentos mineros. Uno, la capacidad que esto, parte del proceso industrial minero, se inicia en sitios remotos. Por supuesto que toda la cadena de valor se fluye aguas abajo hacia las ciudades y hacia los puertos. Y como mencionamos en la presentación, los ciclos de negocio engranan con otros subciclos que se dan a nivel de servicios, a nivel de proveedores, a nivel de metalmecánica, como dijo Roque, etc. Sin embargo, las mineras sí se han preparado. Hoy incluso están ya muchas de ellas, incluyendo la mía, para la cual trabajo, y con colegas muy cercanos, están comprando ya kits, test rápidos de anticuerpos para poder hacer un filtro primario para sus próximas cambios de turno. Eso va a ser, ¿cuál va a ser el karma de las mineras? Mantener el sitio libre de virus. Antes decíamos, un ambiente de trabajo seguro y libre de lesiones. Va a ser lo mismo, pero también libre de virus, usando todas las barreras que tenemos. Quizás lo que yo tengo que reconocer que el ministerio, a través de Augusto, ha estado muy en contacto con los gremios, con el instituto, con la sociedad. Se está trabajando de manera intensa, pero al hacer todo esto nuevo, siempre hay cosas por hacer, siempre hay cosas pendientes. Quizás el siguiente paso es que, como dijo Diego, dejar a las mineras que también corran con test moleculares, para que el filtro sea completo y manejen a través de sus sistemas de gestión digital la información de sus trabajadores y transfieran esta información, estas métricas, estas estadísticas al Ministerio de Salud, para que no trabajen en un contenedor aislado, sino sean partes de las políticas de salud pública del Ministerio. Lucho, ¿cuál sería tu mensaje final al gobierno con respecto al tema de operaciones? A partir de que termine la cuarentena, por supuesto. Lo mencionó Diego, creo que las mineras pueden empezar a operar de manera aislada y condicionada que mantengan sus sitios libres de virus. Ese sería el mandato. Tú tienes cómo mantener tu sitio libre de virus y tu ciclo y tus barreras de manera adecuada. Sí, listo, tú operas. De manera progresiva vas abriendo. Quizás algunos ciclos van a tener que ser reducidos, no todos,
pero sí pueden operar. Hay mineras, como dijeron, lo dijo Diego, lo dijo Roque, lo hemos hecho todos en la reunión, sectores geográficos que podrían mantener ciclos completos y aportar movimiento económico que necesitamos hoy en día. No nos seguimos diciendo que tenemos dinero en los bancos, que tenemos reservas internacionales. El dinero se acaba. Cuando se acabe, vamos a llorar todos sobre leche derramada. Mantengamos, seamos inteligentes en nuestras decisiones, hablamos ciclos seguros con la confianza que esta industria minera tiene las condiciones, los estándares para hacerlo. Bien, muchas gracias. Por favor, ¿se encuentra Diego Macera? Bien. Diego no está disponible en estos momentos. Viene Ok, entonces, la pregunta, viceministro Cauti. Sí, dime Jorge, ¿qué tal? Sí, quería su mensaje final hacia el sector, tanto de las empresas mineras como los proveedores. ¿Cuál sería su mensaje final ya para ir cerrando esta conferencia? Y por supuesto, agradecer. Ok, bueno Jorge, nuevamente gracias. La verdad que este esfuerzo de haber hecho esta conferencia digital me parece que es fundamental en estos momentos en lo que estamos haciendo como sector y en lo que se viene, ¿no? Una vez que superemos esta crisis y esta etapa de contención. Yo básicamente quisiera terminar y resumir, ya creo que se han hablado, digamos, distintos puntos de vista, creo que hay muchas cosas que tenemos en consenso. Pensamos el potencial del sector, las capacidades del sector, la tecnología, creo que todo eso lo tenemos claro, creo que es hora de quizás juntarnos ya a hacer los planes un poco más detallados. Ahí sí nuevamente invoco con fuerza al sector privado, las capacidades que siempre han demostrado, mayor rapidez, mayor celeridad que tiene el sector, creo que puede ser fundamental usarlo en este momento. Y mis dos mensajes finales serían: a las empresas mineras, yo les quisiera pedir que cuiden a sus trabajadores. Lo máximo que puedan, hay que cuidar a la gente que trabaja, tenemos que hacer un cuidado estricto de nuestros trabajadores, seguir como estamos haciendo, no estamos libres que en cualquier momento aparezca de repente algún caso, y si es así, yo sé que ustedes tienen los planes de contingencia, tienen los planes de sanidad, tienen las ambulancias, tienen lugares para aislar dentro de las... Están preparados, pero yo sí les pediría el máximo cuidado con sus trabajadores en este momento. Han hecho un esfuerzo de reducir gente, me consta, hemos trabajado y coordinado en conjunto para poder movilizar la cantidad de personas en el lapso que se nos dio, que fue muy corto, y yo entiendo el sacrificio que se tuvo que hacer, mover. Hemos bajado casi de 130.000 personas a 30.000 personas aproximadamente, en aproximadamente 130 unidades mineras. No ha sido fácil, creo que ha sido un esfuerzo conjunto que lo hemos hecho entre el sector público y privado, y ahí demostramos que lo podemos hacer trabajando en conjunto, movilizar todo este grupo de personas en casi 48 horas, si no menos, o quizás un poquito más. Y a las proveedoras, bueno, yo me auno a todo lo que se ha hablado de la cadena de pagos, ¿no? Obviamente le pedimos el esfuerzo a las empresas mineras, que no se corte la cadena de pagos. El gobierno está haciendo su esfuerzo con medidas distintas económicas para apoyar a las pequeñas empresas, para apoyar a la gente de menos recursos. Se están viendo temas tributarios que se han dado para las declaraciones, se están haciendo todos los esfuerzos. Y obviamente el mismo esfuerzo se le pide a las empresas en su cadena de pagos. Pero igual tenemos que pedírselos a los proveedores. Yo creo que los proveedores también en este momento tienen que responder si hay algo que hay que no dejar de hacer y esforzarnos, porque la pandemia va a pasar, esta crisis va a pasar y vamos a salir más superados como siempre salimos de las crisis. Pero en este momento hay que esforzarse en que también los proveedores no rompan esa cadena, y yo sí sugeriría a los proveedores algo adicional, ¿no? En esta etapa, que todavía sigue siendo una etapa de incertidumbre y de volatilidad, como estamos viendo, creo que algunas de las cosas que mencioné al comienzo, ¿no? Ver realmente qué cosas podemos hacer, qué pueden hacer los proveedores, ¿no? Si están haciendo unas mascarillas para seguridad minera, pueden hacer mascarillas para los trabajadores, pueden hacer mascarillas para los hospitales, y a través de las mineras quizás comprar las mineras y repartirlas en sus lugares para las poblaciones aledañas, para los hospitales o las postas médicas aledañas. Creo que ese podría ser un trabajo intenso, y probablemente los proveedores lo pueden hacer rápidamente.
lo compran las empresas mineras lo distribuyen con sus equipos que tienen en las regiones y se podría hacer un trabajo muy articulado. Eso es solo una idea, pero podrían haber otras, ¿no? ¿Qué tanto se está haciendo con equipos, con camas, camas hospitalarias, colchones? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? ¿Qué otros productos? Albergues para contagiados en las zonas donde están, ¿no? Los proveedores, además, ustedes proveedores trabajan mucho con empresas comunales, con gente de la región. ¿Cómo pueden dar este sostenimiento de las actividades críticas con gente que esté en la zona y no tener que movilizar tanto de una región a otra, ¿no? Pensando ya un poco también en lo que mencionaba Roque, de quizás más adelante poder hacer aislamientos en regiones, en provincias, ¿no? Perfecto. Que ahí también hay mucho por hacer. Creo que los proveedores también es un momento de innovar, creo que es un momento de reinventarse. Yo he estado leyendo lo que han estado haciendo empresas del sector automotriz en otros países, cómo se están reconvirtiendo a hacer otras cosas en estos momentos, porque justamente si tienes la capacidad, tienes la tecnología y tienes las personas, ¿por qué no puedes hacer algo parecido que de lo que estabas haciendo para el sector minero, pero que pueda servir más bien para paliar este momento de contención? Y eso también puede generar un ingreso en estos momentos trabajando con la gente apropiada en una zona menor o aislada como podrían ser las regiones o las provincias. Muchísimas gracias, viceministro, por estar con nosotros. Para cerrar, quería decirles a todos que la minería debe seguir adelante. Nosotros como Expomina seguimos adelante. A los proveedores, tranquilidad, el sector minero continúa con sus inversiones. Sigamos apostando, no rompamos la cadena de pago. Vamos a salir adelante como sector minero peruano, orgullo de todos los peruanos. ¡Viva el Perú! Y vamos para adelante. Muchas gracias a todos y les agradezco a todos por haber participado de esta conferencia, que es una intención del Grupo Digama para poder conectar justamente al gobierno, con los empresarios, con los proveedores y juntos, como siempre, salir adelante. Muchas gracias. 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 Ya salieron todos. ¿Seguro? Espera un ratito, un segundo.